La secuencia de la reunión de hoy va a ser, voy a hablar un poco del tema tan sencillito como es muerte y resurrección, a modo de preguntas, porque acá el que las contesta tiene que ser San Pablo. Ningún ser humano que yo conozca está en condiciones de afirmar rotundamente algo que se vincule especialmente a la resurrección. Y luego mi querido amigo y cofrade, profesor de filosofía, licenciado de filosofía y profesor en la Universidad de Buenos Aires, que para mi humilde gusto sigue siendo lo mejor que tiene nuestro país, va a hablar de otro tema que está vinculado, porque la nada y la muerte siempre han sido primos hermanos. Y el nihilismo tiene su historia. No es algo unívoco ni fácil de recorrer. Y para concluir, como siempre, buscamos el apoyo del arte y del arte musical. Esta vez con Verdi, Arrigo Boito y Shakespeare, que conmemoramos sus 400 gloriosos años. En un soliloquio, un aria que es terriblemente duro y mucho más fuerte en Verdi que en Shakespeare, porque le agrega una consigna que hace que no tengamos ninguna duda que para Iago, esa encarnación demoníaca, ese destructor, la muerte es la nada, la muerte è il nullo, dice, terminante. Nuestro amigo el filósofo nos va a aclarar qué es ese modo sustantivado de la nada y qué es ese modo adverbial de nada, que es fundamental. También nos va a decir qué es, si es que es la nada, si es un no ente, aunque es su sustancia. Todas estas preguntas que uno se las vive haciendo y que felizmente no la puede responder, si no, no estaríamos acá. Les dije que iba a arrancar quizá en un proceso inverso con el tema de muerte, que es una cosa que nos llega y quizá es la única certeza, ese inexorable camino del arrojo hacia la muerte. Después veremos si es la nada. Iago dice que sí, San Agustín dijo que no, porque espera otra cosa muy superior. Todo ese tema en la Iglesia hace a la escatología, al fin de los tiempos y sobre todo al tiempo final, más que al fin del tiempo. En la época de los apóstoles, empezando por el más grande de todos, en lo que es la expresión, que es indudablemente San Pablo, estaba muy presente el tema escatológico. Y se ve que los primeros cristianos o los judíos que la abordaban, le preguntaban mucho, ¿qué era eso? Los judíos fariseos, él pertenecía a la tribu de Benjamín y era fariseo, creían en la resurrección, pero muchos no creían. Pero acá se trataba de una resurrección especial, no vaga, era la resurrección de Cristo. Pablo dice en Corinto 1:13, si Cristo no resucitó, ha sido un mentiroso. Nuestra vida está ceñida a la resurrección de Cristo. Todos vamos a resucitar. En el año 50 aproximadamente de nuestra era, en su segundo viaje va a Corinto, que era un lugar complejo, rico, de una alta burguesía, muy cuestionadores, sabían filosofía. En eso no se quedaba corto Pablo porque conocía la coinela, el griego erudito, y discutía a la par, dominaba el hebreo, obviamente que era su lengua, y el griego. Y le preguntaban cosas. Había dejado Tesalónica, que no era de la importancia de Corinto, y sabía que había problemas. Entonces le escribe desde Corinto 2 cartas. La primera, carta a los cristianos de Tesalónica,
para el año 50, 51, y la segunda. Son muy parecidas, hasta el punto que dicen que la segunda a lo mejor no era una carta original. Sin embargo, la complementa, la enriquece y tiene un agregado durísimo, que es el capítulo 2, que es el que voy a abordar rápidamente. Él le dice, ¿qué pasa que no llega la apostasía? ¿Qué pasa que no llega el indigno, el adversario, el señor de la perdición? Eso que San Juan el apóstol, en la primera de sus cartas, de las 3 que escribió, llama el anticristo. Pablo no lo llama el anticristo, pero es la misma figura, el anomos en griego, el que está en contra de la norma. ¿Por qué no viene ese? Y ese tiene que venir, porque hasta que no se produzca el gran disecio, la apostasía, no vuelve Jesús, que lo prometió. ¿Y por qué no? Y no porque hay un obstáculo, katekon en griego. ¿Y cuál es ese obstáculo? Pablo le dice, ustedes saben, fin. Todavía nosotros no lo sabemos. San Agustín, que era indudablemente lúcido y estudioso, dice, algunos dicen que era el Imperio Romano, que él por discreción, para que no lo tomen por terrorista, no quiso abordar el tema así. Otros dicen que fue Nerón, pero Nerón se murió. Otros dicen, no, Nerón no se murió, está vivo como Hitler, lo dejaron vivo para siempre y va a seguir haciendo maldades. No hubo acuerdo. Hasta Heidegger, miren quién estoy nombrando, en su introducción fenomenológica a la religión, dice que es un tema muy difícil de abordar. Él tampoco cree que fue el Imperio Romano el famoso katekon. Apareció otra teoría, que es de uno de los sujetos más extraños que tuvo la Iglesia Católica, Celestino V, en el siglo XIII, uno que casi lo obligaron a ser papa y no quería porque era santo, no quería encontrarse con todas las besanías y todo el satanismo que había en la Iglesia de ese entonces, y renunció. Terminó en un calabozo asesinado, hoy es santo. Pero lo muy curioso de Celestino V, 1294, diciembre, en su abdicación, dice que se va porque está viejo, que está enfermo y no tiene fuerza para luchar con todo lo que tendría que luchar. Ustedes lo conocen a Joseph Ratzinger, Papa, Benedicto XVI, 2013. Lean la abdicación de Benedicto, es exactamente igual a la de Celestino V. Puede haber una coma de diferencia. ¿Qué pasó? ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió Benedicto para irse de esa manera? No estaba nada enfermo, toca todos los días Mozart y está lo más bien y habla con Francisco, nuestro Papa. Descubrió que a veces no se puede luchar contra el mal si uno no tiene la envergadura para hacerlo. Y Agamben, Giorgio Agamben, escribió un libro que se llama El misterio del mal, donde dice que ahí está el Kekaton, está nuestra Santa Madre, que es fusca e decora, como dice el Cantar de los Cantares, negra y bella, o negra y graciosa. Tiene la virtud y la contravirtud adentro, que nos acompaña como al mal siempre, pero no en una actitud maniquea, enfrentándola bien y mal. No, precisamente negando el bien, que fue uno de los grandes recursos de la teología, presentar el mal como la ausencia del bien. Por lo tanto, como cristianos, creemos en la resurrección, no sabemos en qué consiste, tenemos la certeza, porque lo dijo Jesús,
que no nos vamos a encontrar con nuestras mujeres, porque ahí es todo distinto, y seremos como ángeles. Nadie le preguntó a Jesús cómo es eso de ser ángeles. Creo que si se lo hubieran preguntado a Jesús, le hubieran dicho, ¿y a ustedes qué les importa, gente de poca fe? Porque contestaba de esa manera. Sin embargo, el debate está abierto, y está abierto de una manera extraña, porque la Iglesia hace economía, administra ese poderoso centro, no solo espiritual, que es la Iglesia desde hace 2000 años, me refiero a la católica, por supuesto que abarco también a los hermanos separados, que para mí son exactamente iguales. Y en eso se lucen, no saben hacer cosas bien o cometen errores, cometemos barbaridades, tenemos iniquidades, misterio, iniquitatis por todas partes, somos responsables de asesinatos, de inquisiciones, de mil cosas, pero también de gestos heroicos, de sacrificios sublimes. ¿Y qué pasa entonces? Tenemos que esperar que se quite ese obstáculo, que todavía no sabemos bien qué es. El Kekatón famoso, ese gran enigma, y después prepararnos, porque viene alguien que es un anticristo, asistido por Satán, que se va a sentar en el templo de Dios y que va a engañar a todos los que quieran engañar. Y el que va a dejar el mal latente, lo dicen los Antiguos Testamentos, y lo dice San Pablo, va a ser precisamente Dios. Va a dejar que el mal opere, lo va a permitir, no lo va a generar. ¿Por qué todo esto? También San Pablo en los Romanos 8, porque la humanidad padece dolores del parto. Y en Colosos dice algo todavía más duro, capítulo 3. En mi carne necesito los padecimientos para completar el sufrimiento de Cristo. Esto armó otro escándalo. Los teólogos dicen que esto es simbólico, porque la crucifixión y la redención fue perfecta. Yo también creo eso, pero observen la sutileza de San Pablo. Esa es la crucifixión. Y en el catolicismo, nuestros grandes santos son mártires. Tenemos ahora, se cumplió ayer el aniversario, Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que pasó todo, de filósofa brillante, discípula de Husserl, a monja carmelita y asesinada en el campo espantoso de Auschwitz. Todos son esos misterios iniquitatis que vamos a tener que seguir viendo y viviendo, y mientras tanto algún regodeo intelectual que no sé si servirá mucho, que es eso del mal con la nada y con la muerte. Y ahora lo dejo a mi querido amigo, el profesor Dreisig. Muchas gracias. Ante todo, agradezco a Horacio la invitación. Por supuesto que no voy a hacer una historia acabada y única del tema del nihilismo. Aclaro, el tema del que voy a hablar es el nihilismo. Y no voy a hacer una historia acabada por el simple hecho de que uno puede reconstruir la historia del nihilismo a partir de diversas perspectivas. No hay una única perspectiva. Es decir, que esa reconstrucción ya supone una toma de posición. Entonces lo que voy a decir es parcial, hay un elenco bibliográfico elegido, hay un repertorio de bibliografía secundaria, hay ciertas afinidades selectivas en los autores, con lo cual comienzo con una prevención metodológica pero también ética, que lo que voy a decir es absolutamente revisable, discutible y que está puesto a consideración de todos. Dicho y acotando no solo el tema, sino también mis propias pretensiones de verdad que animan esta conferencia,
daré de algún modo curso a la misma. En principio, el tema del nihilismo. Cuando cualquiera de ustedes, en un vernissage, en una reunión, un cumpleaños, usa la palabra nihilista en términos del sentido cotidiano, uno advierte casi inmediatamente que es un término peyorativo. Comencemos entonces por el uso de la palabra. Ser un nihilista es, para reponer un término, un concepto de Horacio, es alguien que perdió la fe, ¿no? Alguien que perdió toda esperanza, alguien que no cree en nada. Yo le digo, usted es un nihilista, bueno, usted no cree en nada. Que es muy interesante, porque cuando uno dice que no cree en nada, está diciendo que no cree que las cosas van a salir bien, porque también puede ser un nihilista, puede ser alguien que no cree que las cosas van a salir mal, pero uno inmediatamente asume en el lenguaje cotidiano que es alguien que cree que las cosas no van a salir bien. No los quiero atiborrar de tecnicismos, porque eso sería una muestra de pavo real, sino simplemente de iniciar un diálogo. El nihilismo entonces es visto como un síntoma sobre todo de la modernidad. Los filósofos como Heidegger, filósofos como Nietzsche, han visto en el nihilismo el punto extremo de la modernidad. ¿Qué significa esto? Significa que todos nosotros vivíamos en un mundo con ciertas certezas, con ciertos fundamentos últimos, con una creencia arraigada en que la presencia de las cosas y ciertas seguridades estaban a disposición y que la modernidad nos ha entregado a una inseguridad, pero no una inseguridad por esto o por aquello, sino a una inseguridad fundamental. Hay una inseguridad que me roben mi casa, que me asalten, que pase tal o cual cosa, pero hay otra inseguridad, para diferenciar, que es una inseguridad metafísica, que está boyando y que es más que una mera inseguridad, sino yo diría que es la condición de posibilidad de toda posible inseguridad concreta. La gran pregunta de Heidegger, la gran pregunta de Simmel, la gran pregunta de Krakauer, la gran pregunta de los teólogos que trajo Horacio es: ¿cuándo perdimos esa seguridad? ¿Cuándo emergió esa sensación de nihilismo? Y aquí habría que hacer entonces una primera precisión. La nada, o nada, no interesa ni para Heidegger ni para Levinas como un término escolástico, es decir, especies y clasificaciones a lo Tomás, sino que importa como su presencia. La nada nadea. ¿Qué significa esto? Significa que la nada no es una palabra, sino que la nada hace su presentación. Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, decía: la nada se aparece a las 3 de la mañana. O sea, hay un momento en que la nada aparece, que es en lenguaje cotidiano cuando vemos todo negro. Es decir, que la nada no importa como noción, importa como operatividad. Decir que la nada nadea
decir que la nada es un verbo, que la nada tiene presencia, que la nada no es nada, sino que la nada hace su presentación, es decir que en algún momento la nada se presenta como una inanidad, como una inanidad. Hay un momento, decía, como Scott Fitzgerald decía, a las 3 de la mañana, en que bajo el modo de un asalto, porque la nada nos asalta, el modo de ser de la nada es el asalto, la nada nos asalta, no buscamos la nada se nos presenta. En ese momento entonces se produce una suerte de desubjetivación o expropiación. Expropiación significa una pérdida de ipseidad. En griego, kenosis, vaciamiento del ser. La farmacopea actual, no la de Avicena o Ibn Sina, trata de reparar, de tapar ese agujero con medicación. Pero es el agujero original de la presencia de la nada. Pero como decíamos antes, tanto Simmel como Krakauer hablan de la nada como un modo de presentación, no como una noción escolástica. Eso significa que la nada aparece sobre todo en la modernidad. Aparece con el desfondamiento, es decir, con la pérdida del fundamento. Esa idea de estar, como diría Malcolm Lowry, el gran bebedor, sobre un volcán. Esa sensación de estar en un volcán, por supuesto desactivado, pero aunque en cualquier momento puede activarse, es un síntoma de la modernidad. Hay una pequeña genealogía sobre el tema, justamente para hablar del farmacón, del remedio al nihilismo, que precisamente aparece, ¿qué sería lo contrario de la nada? ¿Qué sería lo contrario del nihilismo? Lo contrario del nihilismo, yo diría que es no un fundamento seguro, no una certeza, sino, y es lo que voy a intentar justificar y fundamentar en este discurso, con todo lo raro que pueda parecer, es el asombro. Entonces, desde ya, voy a decirlo ahora, lo contrario de la sensación de nada, lo contrario de la sensación de kenosis, de vaciamiento, es la posibilidad del asombro. E intentaré en lo que sigue justificar este aserto. En el Teeto de Platón, parágrafo 155d, Platón afirma que la experiencia fundamental no es el conocimiento, sino es el taumante, o el verbo griego es taumasein, que es asombro. Asombro que nosotros entendemos como sorpresa. Y quiero detenerme acá. Nosotros, como modernos, entendemos que el asombro es sorpresa. Y sin embargo, vertido en griego clásico, no helénico, el asombro es admiración. Y me voy acercando al concepto. Asombro es admiración. Nosotros asociamos inmediatamente asombrarse, astonishing, con sorpresa. Algo que me asombra es algo... Sin embargo, para los griegos es admiración. Alguien digno de asombro es alguien que despierta en mí admiración, no sorpresa. La sorpresa es una infatuación moderna. ¿De dónde viene para los griegos la palabra entonces asombro, que no es sorpresa? Tenemos que pasar entonces, señores, del Teeto al Cratilo.
y vamos al Cratilo 480b. Y allí entonces Platón nos asombra, y solamente una vez lo dice, en rastrear la idea de asombro, que repito no es sorpresa, con la palabra arcoíris. Hablando entonces del asombro dirá que Iris es hija de Taumante, del asombro. El arco iris, que es mensajera, es hija de Taumante. Repito porque, por lo menos a los fines de mi argumentación, es fundamental. El asombro o Iris, el asombro Taumante es hija de Iris. E Iris significa contemplar. Homero dice, oh tú el admirable, y habla del asombro admirativo. Ustedes dirán, ¿a dónde conduce todo esto? Lo voy a decir de una vez. Que mi pretensión este mediodía es sostener con Nietzsche en Also Sprache Zarathustra que el nihilismo moderno es hijo de la pérdida de admiración. Es solo la pérdida del asombro admirativo, es decir, para decirlo de manera sencilla, hay nihilismo, viene la nada cuando no hay a quien admirar. Lo que hemos perdido, señores, es la capacidad de admiración. O dicho de otro modo, no hay a quien admirar. La igualación que significa el nihilismo es la no admiración. Ese lodazal de la doxa, ese lugar común que nos invade es precisamente la imposibilidad, la prescripción de admirar. Y lo único que salva del nihilismo es recuperar la capacidad de admirar. No podemos admirar. Hemos perdido el taumante, la admiración. Lo que pone en marcha la sorpresa es algo familiar pero normalmente invisible, algo que los hombres se ven forzados a admirar. Heráclito lo llamaba physis y decía que la physis se esconde en la naturaleza. ¿Qué es el objeto de la admiración? ¿Qué es lo que uno debiera admirar? ¿A César? ¿A un presidente? ¿A un ídolo? ¿A un fetiche? ¿A la mercancía? No, lo que hay que admirar es al todo, a lo necesario. Baruch Spinoza hablaba de la alegría de lo necesario. Lo digno de admiración es el todo, y eso es lo que hemos perdido. La experiencia de la admiración entonces, ¿cuánto queda, Horacio, de tiempo? 7. 7 minutos. Voy cerrando y voy tratando de decir lo principal. ¿Cuál es el objeto de la admiración? ¿Cuál es el objeto de la admiración? Dijimos, no la mercancía, no tal o cual persona. El objeto de la admiración es el todo, la physis. ¿Y qué es ese todo? Es una experiencia única de tener una relación no con lo contingente, sino con lo necesario. Yo les traje un pasaje de Samuel Taylor Coleridge de 1900 que, para mí, en mi opinión, lo voy a buscar, traduce de manera mucho más exquisita lo que en la conferencia que es metafísica de 1929 de Heidegger analiza como el nihilismo y la pérdida del nihilismo. ¿Por qué digo esto? Y a riesgo de ser polémico. Porque yo creo que Heidegger ya es hijo del nihilismo. No puede no serlo.
porque ha perdido la admiración por el todo. Heidegger, igual que Judas, es un desesperado. Y sabemos que el peor de los pecados es la desesperación. Y Heidegger es también un desesperado moderno. Entonces, voy a leerles un pasaje de Coleridge que me parece maravilloso para ver este problema. Coleridge entonces describe cuál sería, y les pido mucha atención, la sensación de superar el nihilismo, es decir, de poder tener una relación con la physis, con el logos, diría Heráclito, con el todo. Dice Coleridge, ¿has elevado alguna vez tu espíritu hasta considerar la existencia en y por sí misma como el mero hecho de existir? Es decir, la sensación no de la nada. La nada como objeto del pensamiento solo aparece en la modernidad. Los griegos desconocen la posibilidad de unificar pensamiento y nada. ¿Has elevado alguna vez tu espíritu hasta considerar la existencia en y por sí misma como el mero hecho de existir? ¿Te has hecho alguna vez a ti mismo, meditándolo, decir esto es, indiferente en tal momento a lo que se encuentra ante ti, ya sea un hombre, una flor o un grano de arena? Y en dos palabras, sin referencia a este o aquel modo de existencia, si en verdad has llegado a alcanzar este estado de ánimo, dice Coleridge, habrás sentido la presencia de un misterio que paraliza tu espíritu con temor y sorpresa. Las mismas palabras, no hay nada, hubo un tiempo en que no había nada, son una contradicción en sí. Hay algo en nuestro interior que rechaza tal proposición con el brillo y la fuerza de una luz que niega la evidencia en nombre de su propia eternidad. No ser es entonces imposible. No ser es entonces imposible, dice Coleridge. Ser incomprensible. Si has dominado esta intuición de existencia absoluta, habrás aprendido igualmente que fue precisamente esta y no otra la que desde el inicio, desde los tiempos, se apoderó de los espíritus más nobles, los elegidos entre los hombres, con una suerte de horror sacro. Esta fue la que, por primera vez, les hizo presentir dentro de sí mismo, es decir, como un inside, algo inefablemente superior a su propia naturaleza individual. ¿Qué es lo que un antiguo y la noción de Coleridge repone que nosotros modernos no podemos sentir? Que formamos parte de algo que es más importante que nosotros mismos. Esa es la sensación que transmite Coleridge y que ni Gershon Scholem, ni Heidegger, ni ningún moderno que atravesó el gap irremontable de la nada pudo reconciliarse, que es esta relación con el ser afirmativa, donde resulta imposible la presencia de la nada como presencia y anonadamiento e inanidad. Quiero terminar con algo. Una vez le preguntaron a Samuel Beckett, ustedes saben que Samuel Beckett indiferentemente escribía en inglés y en francés, desde Molloy hasta Godot, sus obras él escribía perfectamente en francés y en inglés. Y una vez en un reportaje le preguntaron, una pregunta atinente, ¿no? Le preguntaron, ¿usted qué prefiere como idioma, el inglés o el francés? Y él dijo, la verdad, son dos idiomas que me interesan mucho, me gustan mucho y en los que me siento muy cómodo. Pero dijo, pero hay un problema metafísico que está hollando detrás. Con sorpresa, quien lo entrevistaba, que no esperaba esa respuesta, esperaba simplemente una respuesta más sencilla, le dijo, ¿y cuál sería esa respuesta? Dijo que en francés hay una diferencia entre la nada,
entre decir, por ejemplo, Nantes, la nada, o rien. Es decir, una es, en cambio en inglés, la nada es la negación de todo ente. Es la negación del there is. No hay. ¿Hay o no hay? Y él da el siguiente ejemplo, Beckett. Dice, por ejemplo, una persona tiene un lugar de bicicletas. Alguien va a comprar una bicicleta y un inglés diría, no hay en existencia, no hay bicicletas. No dice que la bicicleta es imposible de imaginar, o que en cualquier universo posible no hay algo así como una bicicleta. Simplemente que no hay en existencia. En este momento no hay. Un giro muy interesante es está en falta. Fíjense, la palabra está en falta es una especie de oxímoro, es una construcción lógica, metafísica, está en falta. Alguien dice, voy a comprar algo y el vendedor dice, está en falta. Lo que dice Beckett es que el francés permite una distinción metafísica en que falta algo, que algo no hay, y que el francés, con la palabra nada, del Nantes, que tiene que ver, que su origen es una palabra, es un monograma chino, que es naha, que significa anonadamiento, que es devastación, significa que no hay absolutamente nada. Esa idea de una nada que no es ausencia de ente, sino que es la presencia misma de la nada, el il y a en francés, es ese terror que llega precisamente cuando hemos perdido la physis, cuando hemos perdido el logos. La única pregunta importante es si esa escisión originaria es irrecuperable. Yo diría que, para terminar, en términos de Horacio, la resurrección de los muertos, que es la única cuestión que importa y que ocupó una gran polémica entre Gersónides y Maimónides en el Col o Cal de Barcelona, si los muertos van a resucitar en una forma inteligible o van a resucitar en sus cuerpos, la única pregunta importante de la modernidad es si vamos a remontar la angustia original o si seguiremos caminando por desfiladeros estrechos. Muchas gracias. Más que interesante lo que señaló nuestro amigo, como les dije al principio, abre preguntas. Él tiró subrepticiamente, por su sutileza lo puede hacer, algunos ataques al gran maestro Heidegger porque sabe mi predilección por él. Le quiero recordar, y que lo sabe también muy bien, que después del giro, cuando se recuesta en el arte y en Hölderlin, y hablando de resurrección, dijo el maestro, solo un Dios puede salvarnos. Y eso no tiene nada de nihilismo, creo. Estoy en una situación... Bueno, manifiesto, es una situación incómoda porque soy un invitado y tengo miedo de quedarme sin mi porción de pizza. Creo que voy a ceder a darle la razón por la ración. Y ahora pasamos a la música, en este antológico momento de la creación de Verdi, que ya andaba orillando los 80 largos y no quería componer nada. Después de Aida estuvo como 17 años dedicándose a la agricultura, que era lo que más le gustaba. Ustedes recuerdan en el primer acto, después de volver de una campaña exitosa en Chipre, Otelo se encuentra con Desdémona, una escena final gloriosa que parece Wagner, porque ya al final Verdi aborda de otra manera su música, y le pide un beso, un bacio, y se va en una escena de amor. Pero este Iago, que según las versiones más autorizadas era homosexual enfermo y deseaba que Otelo, en cambio de dedicarse a Desdémona, se dedicara a él, empieza a tender unas trampas y el pobre negro cae embaucado.
¿Por qué? Porque Iago es realmente un ser endemoniado. Su credo, que ahí lo tienen ustedes, lo dice sin ningún tapujo y lo hace el mal por el mal mismo. Nos lo van a decir en esta música maravillosa, Tomás Barícola en piano y José Salvador Tupía, un barítono muy recomendado. Muchas gracias, amigos. La tua meta sapeto, ti spinge il tuo dimone, il tuo dimon son io, e a me trascina il mio, nel qual io credo inesorato in Dio. Tanta irrisión, la morte. E poi la morte il nulla e vecchia fuori al ciel
bandera, es la bandera de la patria mía, de la sola nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me